salvación tan grande. Gracias, Señor, porque no hay palabras, Dios, para describir la grandeza, la magnificencia de la divinidad en ese gran amor de Dios. Señor, hoy es un momento diferente a hace más de 2000 años atrás. Hace 2500 años atrás, hace 2200 años atrás, hace 2100 años atrás, el mundo nunca hubiera tenido un día ni una semana para conmemorar la muerte de tu Hijo. Señor, el Evangelio se extendió a través de un imperio y a través de ese imperio el Evangelio llegó a las costas de los gentiles y hoy nosotros como gentiles, como pueblo cristiano evangélico, celebramos y hacemos conmemoración de la magnificencia, de la condescendencia de nuestro Señor muriendo y salvando a su pueblo. Señor, gracias por ese mensaje que nos ha salvado. Padre, estábamos entregados a nuestros deseos, pasiones, bajezas, pero Señor, nos has elevado a lugares de gloria, de honor, de honra, y nos has puesto en Cristo. Señor, gracias por extender tu gracia hacia nosotros y hacia nuestros hijos. Señor, gracias. Pedimos tu bendición para la lectura y la meditación del día de hoy. Rogamos, Padre, que el Espíritu Santo venga con poder y nos visite, y pedimos que nuestros corazones sean constriñidos con el divino amor de Cristo. Ayúdanos, Padre, a crecer en tu gracia y a ser cada día más a la imagen de nuestro amado y afable Salvador. En su poderoso nombre oramos y te honramos. Amén, Señor. Miremos, hermanos, por favor, Efesios capítulo 2. El hermano bien hizo remembranza del título del sermón. Sin embargo, el pastor tiene que hacer segmentación del texto con anterioridad. Y el texto que tenemos en consideración desde el versículo 11 hasta el versículo 22 no es fácil. Realmente el libro de los Efesios es la reina de las epístolas, sin lugar a dudas. Un libro tan corto, pero tan denso, tan profundo. Es una obra magna del Espíritu Santo. Dentro de esto, hermanos, quiero rogarles que el título lo corrijamos. El título de hace 8 días, inclusive lo he venido trabajando más, ya di el sermón, pero de hace 15 días, perdón, pero me ha tocado corregirlo precisamente para que quede en nuestras memorias. No he querido buscar unos títulos a veces que uno busca estrambóticos, ¿sí? Como el gran bote, una cosa así que uno dice, ¿a qué hace ilusión eso? Porque he querido siempre dejar como la idea que Pablo reflejó acá, la iglesia. Entonces, versículo 11 nos habla de la señal de la iglesia, o el cristiano, ¿sí? Versículo 12 nos habla de estar fuera de la iglesia. Versículo 13 nos habla de estar dentro o cerca de la iglesia. Versículo 14 nos habla de la paz al interior de la iglesia. O sí, la paz al interior de la iglesia. O la paz de la iglesia, para que quede más fácil para la memoria. Y versículo 15 vamos a mencionar el título como la unidad de la iglesia. Y en eso que es la unidad de la iglesia, pues es muy complejo lo que hay que decir al respecto. Porque si nosotros vemos, es una carta, la carta está muy bien estructurada. Y el capítulo 4 nos habla otra vez de la unidad. Y cualquiera diría, pues es un título fácil, sencillo. No, yo diría el día de hoy, es uno de los títulos más difíciles para uno colocarle un sermón. Porque si uno quiere entender lo que es un sermón, es muy difícil y es muy delicado lo que uno tiene que hablar cuando habla de la unidad de la iglesia. Versículo 15, leámoslo, por favor. Dice allí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en dogma, en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para hacer caso único al versículo 15, tendríamos que leer el versículo 14, porque entramos siempre descontextualizados.
Versículo 14 dice, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. El sentido realmente es aboliendo o anulando o poniendo fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces quiero para ello que tengamos presente lo siguiente. Versículo 14 nos habla de un cambio que ocurrió. Versículo número 11 nos habla de una condición. Estaban los que eran circuncidados y los que no eran circuncidados. Los unos estaban fuera de la iglesia, los otros estaban dentro. Versículo 12 habla nuevamente exclusivamente de la condición de lo que significa estar fuera de la iglesia. Versículo 13 habla de la condición de los que están dentro. Y versículo 14 nos habla acerca de un momento histórico. Dice, porque Él es nuestra paz. Comienza con un porqué. Cuando usted comienza con un porqué, usted se acerca a su hijo pequeño y dice, ¿usted por qué hizo eso? ¿Usted por qué no hizo la tarea? ¿Usted por qué no se quedó viendo el programa de televisión más tiempo? ¿Usted por qué? ¿Usted por qué? ¿Usted por qué? Y uno con un por qué, uno siempre está buscando razones. Dígame qué fue lo que ocurrió realmente. Y dentro de esto, el versículo 14 dice, porque Cristo es nuestra paz. Y para que Cristo sea nuestra paz, dice dos cosas. Que de ambos pueblos hizo uno. No dice de diversos pueblos, dice dos pueblos, y está muy bien traducido. De dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los dos pueblos? Los mismos pueblos de los que viene hablando. Dios solamente ve dos pueblos. Uno, los que están dentro de la iglesia, y el otro, los que están fuera de la iglesia. Entonces, nuevamente la idea que viene Pablo hablando desde el versículo 11, no la pierde, vuelve a martillarla ahí. Dos pueblos, no más, dos, no más. Dice allí, derribando hizo varias cosas Cristo para poder lograr la paz. Y es una, derribó la pared intermedia de separación. ¿Cómo, si quisiéramos leerlo de de pronto una traducción un poquito más precisa, tendríamos que leerlo así: derribando o destruyendo la pared intermedia de separación. Y ese derribando se refiere también no solamente a la pared, sino a las enemistades. Derribó la pared y derribó, ¿qué más? Las enemistades. ¿En dónde las derribó? En su carne. Y el versículo 15 que termina con aboliendo, ese verbo no se refiere a las enemistades. No es que las enemistades las abolió, sino la ley fue abolida, o la ley fue puesta a fin, o fue quitada. Entonces leeríamos así: aboliendo o quitando la ley, o poniendo fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Entonces, de esta manera, vuelvo y repito, no es un texto fácil. Esperamos que por obra y gracia, realmente, literalmente, del Espíritu Santo podamos entenderlo, porque tenemos que entrar a luchar con muchas cosas. Para que usted me entienda, es la idea de este texto, de lo que estamos considerando ahí, es gráficamente es como que usted se ubica en un barco, el barco está en medio del mar, hay una tormenta, el barco comienza a moverse y no es fácil, porque tienes que entrar a luchar con muchos elementos, cuando lo entras a leer, en el momento que estamos viviendo actual como iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez, pero yo sí lo escuché durante muchos años, y a mí se me enseñó que yo no estoy bajo la ley, sino que yo estoy bajo ¿qué? Bajo la gracia, ¿cierto? Eso se nos ha enseñado, y como pueblo e iglesia a nivel nacional en Colombia es una enseñanza que ha ocurrido. Inclusive, claramente Pablo lo dice así en Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Una cosa es lo que dice el apóstol, otra cosa es cómo yo lo entiendo. ¿Se acuerda usted de que Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os persiguen, orad por los que os ultrajan. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que está mal hecho eso? ¿Ojo por ojo y diente por diente? ¿O qué está diciendo Jesús?
¿Eso está bien? Ojo por ojo, diente por diente, ¿está bien o no está bien? ¿Y por qué está bien? ¿O por qué está mal? ¿En dónde lo dijo el Señor eso? En la ley está escrito, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que está mal? ¿Lo que dijo el Señor o cómo lo interpretaron? Lo mismo ocurre aquí con este pasaje que nosotros estamos considerando, hermanos. No es un pasaje fácil, como les digo, y la idea es poder, como hacía Pablo, predicar todo el consejo de Dios. Lo más fácil es evitar muchas dificultades que tiene el pasaje, pero realmente nos toca tratarlas y en términos de un sermón. Entonces no es fácil. Por eso, hermanos, a día de hoy, cuando escuchamos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces tenemos que entrar a entender realmente qué es lo que dijo. Primero, ¿lo dijo el apóstol? Sí. ¿Qué es lo que dijo el apóstol? Y segundo, ¿qué entiendo yo? Es diferente. Para poder entonces decir si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. De esta manera, hermanos, cuando hablamos en este texto de la ley, por todo el Nuevo Testamento encontramos la palabra ley. En Romanos, reiteradamente el apóstol habla la ley, la ley. Hebreos, la ley. En Gálatas, la ley. En libros de como Colosenses, la ley. La Reina de las Epístolas, la ley. Pero ahí hay cartas que incisivamente se habla sobre la ley, la ley, la ley. Entonces tendríamos que entrar a considerar la ley. Pero antes de considerar cómo Pablo está utilizando ese término acá, porque la idea del sermón, ¿cuál es? La idea es que uno aprenda. Hombre, ya entendí que el término lo dice utilizar así en la Biblia. Chévere. Pero aparte de eso, hoy Dios me habló algo a mi vida. Hoy aprendí que debo hacer este cambio, que necesito de Cristo. Al día de hoy, hermanos, hay un grupo moderno que ha surgido. No tienen mucha historia. Se llaman, y aquí en Colombia ya tienen por lo menos, si no representatividad numérica, sí tienen popularidad. Y son los famosos judíos mesiánicos. Internet dice una reseña acerca de ellos. El judaísmo mesiánico es un movimiento religioso que surgió de las misiones hebreocristianas entre los siglos XIX y XX. Es decir, que eso no lleva mucho de historia, más de 100 años no tiene prácticamente, cuyo objetivo era la evangelización del pueblo judío. Contiene componentes cristianos con elementos judíos y de la tradición judía. Los judíos mesiánicos, no confundir con el movimiento judío nazareno, con los judíos, se considera a sí mismo como judíos en religión y practican su fe de manera que ellos se consideran a sí mismos auténticos observantes de la Torá. ¿Cuál es la Torá? El Pentateuco. Porque la ley que vamos a estar un poquito perdidos. Gracias. Sin embargo, las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, y hay reformistas no tienen nada que ver con nosotros los cristianos reformados, no consideran al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo, debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret, Yeshua, como el Mesías. Algunos de sus postulados son estos. Para los cristianos, para los cristianos Jesús es Dios, y para los judíos Yeshua, es decir, Cristo mismo, no es Dios. Es el Mesías de Israel, tal como lo prometió la Tanaj. ¿Cuál es la Tanaj? No, todo el Antiguo Testamento. Gracias. María es virgen y madre de Jesús. Esto no aplica para los judíos mesiánicos. Ellos tienen a Yeshua, Jesús, como un descendiente de Joseph, sin nacimiento virginal. Bueno, Joseph, pues José, no es la traducción. Las festividades, ellos celebran las festividades. Para los cristianos, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que dejó Jesucristo a su iglesia. Los judíos mesiánicos, la Pascua, que es una vez al año. Entonces, ¿dónde hay representatividad, por lo menos aquí en la capital? Ciudad, Chicó, Chapinero, y eso se comenzará a multiplicar, ¿sí? Todo depende de la iglesia. Si la iglesia se levanta algo, que la maleza se extienda. Recordemos que para que la maleza se extienda hay que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no hace nada, y por eso la maleza sigue extendiéndose.
No bastan las herejías que se levantan al día de hoy, ni tampoco asombrarnos qué otra cosa, como decía Spurgeon, qué otra barbaridad o estupidez más se inventan para falsificar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, todo empezó allí, como lo decía la reseña de internet, con una misión, con una evangelización hebreo-cristiana. Y al día de hoy ya se ha convertido en un movimiento multinacional, ¿sí? Donde ese movimiento es característico que no creen en Dios, que no creen que Jesucristo es Dios, eso ya va en contra de todo lo que es el cristianismo. Y segundo, la salvación no la consideran como la confesó la Reforma, como la confesamos nosotros los cristianos evangélicos, de que es solamente por gracia, solo Cristo. No, inclusive para ellos no es importante la cena del Señor, sino la pesha. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Pablo relata en Galatas que llegó un momento dado a donde Pedro en Antioquía? ¿Y qué tuvo que hacer? Felicitarle, decirle, bien, bien, pero usted lo que está haciendo, hermano, está bien, usted es un berraco, hermano, como decimos aquí en Colombia. No, lo primero que tuvo que hacer es reconvenirlo aparte. Y dice, no sé si en español, pero el texto en griego dice que le resistió cara a cara, face to face. Es decir, yo no sé qué tan grande era Pablo. El término Pablo significa pequeño, pero Pedro sí se ve que es como grandecito. Y se tuvo que sentarse y tuvo que ponerle los puntos sobre las íes. Y decirle, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo le ocurre hacer esto? Usted que fue el fundador de la iglesia neotestamentaria aquí en Jerusalén, hace unos años acá, con tremendo sermón que le dio el Espíritu Santo, 3000 ambas fueron convertidas no por su oratoria, sino por la obra del Espíritu Santo, y ahora usted viene a hacer esto con la iglesia en Jerusalén, a predicar un falso evangelio. ¿Cómo se le ocurre haber hecho eso? Si eso le ocurrió al apóstol Pedro, que anduvo con Cristo 3 años, no nos puede pasar a nosotros como cristianos, inclusive a los pastores no le puede pasar eso fácilmente, de que se desvíen. Entonces, hermanos, eso nos lleva a entender por qué la carga del apóstol, no solamente por predicar el Evangelio, aunque él a los filipenses le dice que algunos predican a Cristo por contienda y otros por vanagloria. Dicen, así sea por una cosa o por la otra, ¿Cristo qué? Es predicado. Por lo menos Cristo es predicado. Entonces, ya se está haciendo algo. Eso le dice a los filipenses. Pero el otro lado, la verdad es que dice que cualquiera que predica otro evangelio es que fuerte. Ese es todo el consejo de Dios, son las dos caras. No es bueno parcializarlo. ¿Qué pasa cuando mi hijo viene y me dice, papi, lo que pasa es que yo regué la leche porque mi hermano me empujó? Y yo voy y le caigo al otro, ¿usted qué fue lo que le pasó? No, es que él me pegó, él me tiró tal cosa, él me hizo, yo entiendo que ya fue una reacción como defensiva, digamos. Eso lo entiendo así. Pero ¿qué pasa si yo me quedo con la versión de mi otro hijo? ¿Es una verdad plena? ¿Es una verdad, verdad? Es una verdad medias. Por eso es que el proverbio dice, compra la verdad y ¿qué? ¿Es fácil vender la verdad o no? El hombre dará, creo que dice Proverbios, el hombre dará todo por un bocado de pan. Imagínense lo bajo que somos nosotros, por cualquier cosa. Cuando yo trabajaba en Edipron uno tiene una población flotante. Y en Edipron uno conoce muchos muchachos, ¿sí? Y dentro de esos muchachos decía alguno que por una bicha era capaz de vender cualquier cosa, que le han dado una cosa y que no le importaba dar su saco, su ropa, por una bicha. Eso somos nosotros, hermanos. Inclusive el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo es así. Por cualquier cosa vendemos y cedemos a Cristo. ¿Es fácil predicar la verdad a medias? Sí es fácil, hermanos. Qué delicado es predicar realmente todo el consejo de Dios, porque toma mucho tiempo, porque uno es de media mente, ¿sí? Uno coge por acá la cuestión y la otra cuestión, ¿qué? A uno se le va, porque uno no tiene la mente de Dios. Las santas escrituras son la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, último versículo. Nosotros no tenemos ese nivel. Entonces por eso necesitamos realmente
que se nos predique todo el consejo de Dios y necesitamos con ello poder entender realmente qué significa la unidad de la iglesia allí, que refleja Pablo aquí en esta sección. Para que Cristo lograra la unidad, tenía que hacer dos cosas fundamentales, fuertes. La primera, Cristo logró, el primer punto es, Cristo tenía que anular la ley. Ese es el primer punto del sermón del día de hoy. Cristo anuló o puso fin a la ley. Miremos Romanos capítulo 10, versículo 4, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice allí Romanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es eso, el fin de la ley. Cristo es el principio de la ley. Cristo es el padre de la ley. Cristo es la ley y Cristo es el fin de la ley. Cristo lo es todo. Pero aquí en este caso, Pablo está claramente diciendo, Cristo le puso fin a la ley. La pregunta es, ¿en qué términos le puso Cristo fin a la ley? ¿Y a qué ley se está refiriendo allí? Me voy a explicar para que usted me entienda un poquito la complejidad de lo que está queriendo decir allí el apóstol. Número uno, tal vez usted habrá escuchado que la ley del Antiguo Testamento tiene 913 mandamientos, ¿sí? Número dos, usted ha escuchado tal vez que la ley tiene unos cuerpos. Está la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil. Aparte de eso, la Biblia a veces menciona la ley como sinónimo exclusivo de la Torá, el Pentateuco. A veces ley se refiere a toda la palabra de Dios. A veces ley se refiere solamente a los 10 mandamientos. A veces ley se refiere, si no recuerdo mal, tiene otras 2 o 3 connotaciones más. Entonces, cuando vamos a la Biblia y miramos la palabra ley, uno dice, ¿a qué ley se está refiriendo acá? Queda uno perdido. Entonces, hermanos, algo que es claro es que Pablo enseña en Romanos y les dice, Cristo es el fin de la ley. Teniendo en mente eso, hermanos, y un principio de hermenéutica que dice que un texto claro que un texto oscuro debe verse a la luz de un texto claro, es que quiero que miremos otra vez Efesios capítulo 2, versículo 15. Por unas razones de estudio y de exégesis, de interpretación, es que tenemos que entender que el versículo 14 dice que Cristo derribó dos cosas. Derribó una pared y derribó las enemistades. Por eso logró la paz. Derribó la pared y derribó las enemistades. Y una segunda cosa que hizo Cristo, que quitó, abolió o le puso fin a ¿qué? A la ley. Por razones interpretativas y de traducción, no alcanzan ustedes a verlos allí. Cuando menciono eso, estoy mencionando muchas cosas que se hicieron de estudio y que no vienen ahorita al caso, pero que hago solamente esa salvedad para que usted me entienda, que el texto aquí habla de que Cristo abolió o puso fin a la ley. ¿Cuál ley? De los mandamientos expresados en ordenanzas. Podríamos decir entonces de esta manera que Cristo solamente puso fin a la ley ceremonial. Entonces ya no tenemos que ir al templo, ya no tenemos que llevar corderitos, ya no tenemos que hacer toda esa serie de cosas. ¿O a qué ley se está refiriendo? O a la ley civil, que entonces íbamos a estar ubicados en un templo y 3 tribus iban a estar allá, otras 3 tribus acá, otras 3 tribus acá, que por ejemplo civilmente tendríamos que tener un rey. No. O se está refiriendo a los 10 mandamientos, que ya no tenemos que cumplir los 10 mandamientos, que simplemente es amar a Dios y ya. Pero es que amar a Dios, ¿qué es? O sea, para una persona, amar a Dios puede ser, digamos, por ejemplo, yo voy a celebrar la Pesha, porque me parece algo bonito. Pongámoslo como iglesia. Nos podemos mover listos y chévere. ¿Por qué no? Pero es una celebración que Dios instituyó para el Nuevo Testamento. O hagamos otra más chévere para los hombres. Ahora hagan fila aquí los que quieren ser pueblo de Dios y comencemos a hacer las costumbres del Antiguo Testamento, a circuncidar a los hombres, a ver quién se ofrece, ¿sí? Entonces, ¿es más fácil eso o el bautismo?
Entonces yo creo que lo segundo es como más fácil y más para los hombres. Entonces, hermanos, de esta manera nosotros somos muy folclóricos como latinos y todo lo vemos tan fácil, tan claro. No, hermanos, y menos cuando entramos a esto, la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios, con una vigencia de estamos hablando de más de 3.000 años, 4.000, más de 3.500 años. Entonces es muy complejo entrar a interpretarla, es muy desgastante, es muy agotador. Entonces de esta manera, hermanos, concluimos diciendo lo siguiente. Cristo no puso fin solamente a la ley de Moisés, no. Cristo fue mucho más allá. Cristo le puso fin a algo que era mucho más complejo, ¿sí? Pero antes de considerar eso, que es más complejo y a lo cual le puso fin Cristo con su muerte, quiero que tengamos presente algunas cosas que nos menciona el Antiguo Testamento, que de pronto para nosotros no están vigentes, porque es que pues nosotros no vivimos bajo el Antiguo Pacto, sino bajo el Nuevo Pacto, ¿sí? Y citamos Hebreos capítulo 9. Aquí dice el Éxodo, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Esa es la ley o no es la ley? ¿Esa es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Eso está vigente para el día de hoy o no está vigente para el día de hoy? ¿Bajo qué principio hermenéutico podemos decir que eso está vigente para el día de hoy? Si tú vienes de una mentalidad en la cual te enseñaron que no estás bajo la ley, ¡pum! Tú llegas a este texto y automáticamente dices, no, no, es para, porque ya uno ni piensa, uno automáticamente, ¡pum! ¿Sí? Entonces ahí es donde entramos a entender realmente todo lo que implica la parte interpretativa de la palabra de Dios y lo que hacía Esdras. Esdras le ponía el sentido al texto. Esdras tenía que inquirir, y la palabra inquirir es allá, escarbe, 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 escarbe. Es muy complejo, como una retroexcavadora. Saque tierra y comience a mirar, a cotejar, compara aquí, compara allá, en hebreo, aparato crítico, alta crítica, media crítica, baja crítica, y comience a mirar. Y eso es un trabajo bien laborioso, hermanos. Si el trabajo de nosotros, cuando yo estaba pastoreando en otra iglesia, me acuerdo bastante. Yo pasaba por el de la panadería, me acuerdo como si fuera ayer. Y el de la panadería se ve su trabajo, tiene el pan ahí. Pasaba uno por el de la tienda, el que vende verduras, uno ve. Pasaba uno por el carpintero, uno ve. Pasaba uno por donde el mecánico, uno ve. ¿Sí? Y uno ve cuando le toca a uno llevar carro de mecánico. Pero el trabajo de la iglesia, ¿cómo es? El trabajo del pastor, ¿cómo es? ¿Se ve o no se ve? Y es un trabajo de mucha fe. Ustedes tienen que creer que el pastor está haciendo su trabajo cuando ustedes ni siquiera lo están viendo. Y el domingo el pastor se para a hablar una hora, va y se sienta y se acabó. ¿Sí? Y dice, ¿y es eso? Entonces, a eso me refiero, hermanos, cuando la diferencia entre lo que es un ministro o un pastor y lo que es un anciano gobernante. El anciano gobernante no está llamado a inquirir profundamente en las escrituras, ni tiene esa sed, ni esa carga, no, ni tiene ese elemento en la providencia de Dios para su vida, no. El pastor sí, tiene esa carga, esa sed, y tiene que hacerlo, y no descansa, no tiene paz, literalmente. Warren Buffett, multimillonario, llega y dice, entre sus leyes para hacer dinero, llega y dice, primera ley, no pierdas dinero, no pierdas $1. Segunda ley, no olvides la primera ley. ¿Sí? Entonces, de esa manera, hermanos, ¿qué quiero decir con ese ejemplo de Warren Buffett? A lo que me refiero al hecho es que está el trabajo ahí y está haciendo el trabajo, ¿sí? Se ve el trabajo de él, pero el trabajo del pastor no es lo mismo. Es un trabajo y es un trabajo más laborioso que hacer plata. Es más laborioso que hacer pan. Es más extenuante y más porque no se ve, ¿sí? Me dice, pero pararse ahí una hora a hablar y eso, ¿pero qué es eso? Eso ya lo sabía.
No, hermanos. Cuando está el llamamiento santo ahí, no es tan fácil. No, eso es una visión miope de lo que está ocurriendo a nivel espiritual. Por eso, hermanos, en el texto de Éxodo 21-24, donde habla de eso, primero que todo, ¿de qué no habla? No habla de venganza, como lo interpretaron en el tiempo del Señor Jesús. Ah, usted me la hizo, usted me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Eso ya es un abuso o un uso mal intencionado de la ley del Señor. ¿A qué se refiere? Al hecho de ser responsables. Ah, usted tiene que entender. Si usted dañó algo, pues usted tiene que pagar. Si usted en la casa de Dios le asignaron algo, usted tiene que responder por eso. Me explico. Por ejemplo, si yo, digamos, tengo un celular que me dio la iglesia, pues yo tengo que cuidar el celular porque es mío. Me lo dio la iglesia, pero es mío. Todo lo que me da la iglesia no es mío. Y si no es mío, pues yo tengo que cuidarlo en esos términos. Es de la iglesia, ¿sí? Yo lo tengo. Entonces tengo que responder. Si algo le pasa al celular, me toca a mí a mirar a ver qué. Entonces, por eso es bueno diferenciar las cosas del pastor de las cosas de la congregación. La ley dice en otro lado, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Vuelve y subyace el mismo principio. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Hace años atrás, me acuerdo mucho, yo no recuerdo por qué mi papá algún día me dijo ese texto. No me acuerdo de muchos de los textos que me dijo mi papá, pero este sí me acuerdo y cada vez que me toca leerlo me acuerdo de él. Él decía que cuando trabajaba en el TIA, que era vigilante, como era como de árabes, entonces tenían la costumbre hace como 30 años aquí, que si pescaban un ladrón, el ladrón tenía que pagar como 4, 5, hasta 7 veces lo que se había robado. Entonces, eso se hacía en esta nación, porque esta nación tenía unos principios católicos romanos, pero de su fondo venían del cristianismo, venían de la Biblia, ¿sí? Y de esa manera, al día de hoy, el Estado se ha apartado más de la iglesia y de la influencia de la iglesia. Y la iglesia se ha ido también apartando no solamente del Estado, sino de sus responsabilidades con el Estado. La iglesia tiene responsabilidades con el Estado. La iglesia tiene que estar ayudando al Estado. La iglesia tiene que estar poniendo el pecho ahí. ¿Han visto ustedes cuando de pronto en estos días que yo oraba el hermano Miguel, hubo una cuestión allí en Arauca y hubo un desplazamiento forzado de venezolanos y entonces tuvieron que emigrar a través del río y cómo entonces el gobierno mandó una comisión de una vez a ver qué era lo que estaba pasando allí? Entonces estuvo el ministro de Interior y estuvo el ministro de Defensa, era qué era lo que estaba pasando allí. Entonces, de esa manera también aparece un personaje por ahí, un personaje de sotana negra y cuello blanco, entonces aparece ahí fotos y cámaras, ¿sí? ¿Qué está haciendo ese personaje? No lo sé, si realmente está haciendo algo o si solamente es pantalla. Pero realmente la iglesia evangélica tiene que hacer algo. Se levanta un movimiento y dice que aquí los niños hay que darle revistas de niños pornográficas, como pasó hace unos años con la ministra Parodi. Y hoy en día está esa presión hacia los hogares de parte del Estado. El Estado está presionando los hogares en ese adoctrinamiento. La pregunta es, ¿y dónde está la iglesia? ¿Sí? Y hay lobistas. Lobistas son personas que están ahí presionando para que eso se lleve a cabo. ¿Dónde está, aunque sean personas que se levanten en el sector cristiano y sean por lo menos activistas? No tenemos en Colombia, no tenemos alguien así. Tenemos personas que han llegado al consejo, tal vez han robado cámaras, ¿sí? Y bueno, que sean, digamos, activistas, que uno los pueda ver algo, bueno, algo se está haciendo, como Pablo, unos predican a Cristo por contienda, otros por... Algo se está haciendo, dice Pablo. Pero aquí, ¿quién está robando cámara? ¿Quién está haciendo algo activista? En el sector de la iglesia evangélica. Ya la pantalla y la fama que tienen es, esos evangélicos son, y por otro lado, aparte de eso, son de extrema derecha, porque así usted lo encuentra en internet, que los partidos cristianos son de extrema derecha. Entonces, no solamente son de derecha, de extrema derecha. Entonces, hermanos, ¿a qué me refiero con eso? Que la iglesia debe entender el llamado del Señor
Y debemos ver a entender el mensaje de Cristo, la ley, y el hecho de a lo que sí le puso fin Cristo, y a qué cosas no le puso fin Cristo en cuestión de la ley, ¿sí? Porque Él logró eso, y logró eso ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos paz, paz como pueblo. Y en ese sentido, al haber paz hay que unidad. Por eso el título del sermón es La unidad de la iglesia. Éxodo 22, 21 dice, y al extranjero, pueblo de Dios, no engañarás ni angustiarás. ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Hermano, yo le pregunto, y el pastor ha sido claro en eso. Para mí es preocupante las políticas internas del Estado frente al manejo de los inmigrantes venezolanos. No podemos hablar de otros inmigrantes porque no los hay, no los tenemos hoy en día, pero sí tenemos inmigrantes venezolanos. Y es muy preocupante porque no hay unas políticas claras, como en muchas cosas del gobierno, que no hay políticas claras. Y en ese sentido, hermanos, ¿cuáles son las políticas de la iglesia? ¿Usted sabe por qué la iglesia tiene una serie de comités? Porque hay un comité que es encargado de mirar la parte de afuera de la iglesia. Hay otro que es el comité de comunión, que mira la parte interna de la iglesia. Siempre los cruzo los nombres. Pero hay otro que se encarga de afuera. ¿Por qué? Porque él tiene que estar mirando y pensando cómo podemos hacer para llegar al perdido. Y una de esas cosas es precisamente y los venezolanos. Porque aquí está claro en la ley. Y al extranjero, en este caso, y al inmigrante venezolano, no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Hermano, nosotros fuimos extranjeros por mucho tiempo en el mundo y estuvimos perdidos. Y no se nos gusta que se nos esclavicen, ni que se nos trate como bobitos, ni que se nos maltrate. Y creo que si nos gusta eso, pues tenemos que tener un manejo parecido hacia las personas que son extranjeras en nuestra tierra. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, si el Estado no tiene políticas claras respecto a eso, usted las tiene en su casa, las tiene claras en el comité encargado de esa área, que nos da como pautas en ese sentido como iglesia, porque la iglesia las debe tener. ¿Por qué la iglesia evangélica no tiene presencia aquí en Colombia? No tiene políticas, no hay una estructura, un grupo de gente ahí y como dicen los psicólogos, histeria colectiva, locos ahí, en masa, no saben ni qué creen ni qué hacer. Entonces, hermanos, el llamado es que nosotros entendamos a qué Cristo sí le puso fin y a qué cosas no. Porque hay cosas de la ley que todavía siguen vigentes al día de hoy. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Hermanos, vuelvo y repito, esta semana fue una semana más. El año pasado fueron casi 365 muertes de nuestros líderes sindicales en nuestra nación, casi uno por día. Es impresionante la cantidad de muertos. Al día de hoy ya han transcurrido como 20 o más y no llevamos ni siquiera, apenas pasamos al primer trimestre. Pero aparte de eso, hermanos, está la situación de los desplazados en Colombia. ¿No se ha subido usted a un Transmilenio, a una boceta? No, que es que yo tenía mi finca, yo era campesino, no sé qué, de la Arauca, y estoy aquí buscando trabajo, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Qué está haciendo la iglesia ahí? ¿Ha escuchado usted que la iglesia también tiene un área social? ¿Por qué fue conocido la iglesia de George Mueller? Inclusive ni siquiera la iglesia, el pastor George Mueller, por la obra social. Spurgeon. Spurgeon simplemente se dedicó al arte de la predicación. Vaya y mire la historia de la iglesia allí. Fundaron orfanatos, fundaron ancianatos, estuvieron haciendo obra social. Hermanos, ¿qué pasa cuando la iglesia se dio cuenta que los niños y la generación siguiente se estaba perdiendo tras el analfabetismo? ¿Qué hizo la iglesia? Fundaron la famosa escuela dominical. Eso no existía en la historia de la iglesia antes. Y comenzó los niños y esa generación a educarse. Las universidades surgieron por nosotros, los evangélicos. Yale, Harvard, Oxford. Nosotros fuimos los padres de esas iglesias. Pero al día de hoy, ¿dónde está la presencia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es el legado que le estamos dejando a la otra generación? Ellos tenían otra mentalidad, sí. No tienen que enfrentar la cantidad de herejías que nosotros al día de hoy enfrentamos. Es impresionante.
Spurgeon pasaba tiempos estudiando las Santas Escrituras, sí, pero aparte de eso, y bueno, cuando se sentaba decía que tenía como, le venía a la cabeza como 10 sermones, pero aparte de eso, no tenía el problema que tenemos ya hoy en día los predicadores. Tenemos que lidiar con una cantidad impresionante de herejías, impresionante. Es una cosa desconmensurada, donde tú no puedes avanzar 2 pasos sin tener que aclarar, mire, hermano, eso no es así, hermano, esto por otro lado, hermano, es impresionante. Y todavía se van a seguir multiplicando y la iglesia tiene que entender lo perentorio que es el hecho de que la iglesia es un ente educador por naturaleza en todas las áreas de su vida, de su cosmovisión cristiana. Y debe entender la iglesia que necesita, y el pueblo debe entender que necesita ir a la iglesia. El pueblo debe volver precisamente a la casa de Dios. Entonces, de esta manera, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que pensar no solamente en los inmigrantes venezolanos, sino que también en nuestros desplazados en nuestra nación. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros jóvenes se están perdiendo tras las drogas. Y ya el problema ahorita ya no es las drogas, ya ahorita el problema es la homosexualidad y toda esta cuestión, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar ahí porque yo lo único que sé es que tengo que trabajar. ¿Esa es la visión de la iglesia? ¿Esa es la visión suya, hermano? El pastor es ojos, boca, oídos, todo. El pastor es el cuerpo de Cristo. ¿Usted qué es en el cuerpo de Cristo? Por eso es importante, hermanos, que entendamos a qué sí le puso fin Cristo y a qué no le puso fin. Porque si usted entiende que le puso fin a la ley, entonces dice, no, nosotros no vivimos bajo el Antiguo Testamento. Nosotros no necesitamos del Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos que cumplir eso. ¿Se acuerda usted más adelante, en ese mismo capítulo 22, si no estoy mal? Moisés dice que cuando preste dinero no cobrará usura. ¿Usted sabe lo que implica eso al día de hoy cuando usted como cristiano presta dinero? ¿Debe o no debe cobrar tasa de interés? ¿Se hace o no se hace? O sea, yo solamente digo, mire el texto, ¿sí? Si es correcto o no, y estudie. Todo no se le puede haber masticado, ¿sí? Entonces, solamente es el llamado es a eso. ¿Por qué? A veces el cristiano presta su dinero, cobra el interés, y con el interés que esto se lo doy para el Señor. Y si el Señor dice en el Antiguo Testamento que no, el Señor está recibiendo cosas que Él no está pidiendo, pero es que yo amo al Señor. Sí, ¿me entienden lo que significa amar al Señor? A mí de nada me sirve que mi hijo me diga, papi, es que yo lo quiero mucho, y se la pase eso diciendo, este chino no me quiere. Lo mismo pasa con el Señor y nosotros. Nosotros decimos amar al Señor, pero para poder amar al Señor tenemos que decir que conocemos al Señor. De esta manera, hermanos, concluimos. ¿A qué se refiere con el hecho de que Cristo le puso fin a la ley? Se refiere al hecho de que había una ley dada desde el principio, y era la ley que se le dio a Adán. El día que él comiere, ciertamente morirás. Él comió. ¿Y quién murió después de haber comido? Toda la descendencia, toda la raza morimos. Ahora, ¿a qué le puso fin Cristo? Le puso fin a precisamente las consecuencias de esa ley. ¿Usted va a morir algún día? Por supuesto que va a morir. ¿Pero usted va a morir eternamente? No va a morir eternamente. Entonces Cristo le puso fin. Fue precisamente a la ley en sí misma, en ese sentido. Y ya aclararon de qué manera le puso fin. Y le puso fin a la condenación que traía esa ley. No solamente a la ley mosaica. La ley mosaica fue algo que apareció y que desapareció, ¿sí? Porque ya no estamos bajo la ley ceremonial en todo su corpus, ni bajo la ley civil en todo su corpus. Pero hay cosas ahí que sí. ¿Y por qué esas cosas sí? Porque es que son palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿y qué cosas sí, qué cosas no? Hay que estudiar, hay que estudiar. Entonces, hermanos, de esta manera podemos decir, ¿Cristo le puso fin a la ley? Sí. ¿A qué ley? ¿A la ley de Moisés? No solamente a la ley de Moisés, sino que también le puso fin a la ley de Adán. Porque recordemos que está escrito respecto a la ley de Moisés. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
Nosotros estábamos condenados por la ley, hermanos, porque no podíamos cumplir esta demanda que dice Romanos capítulo 10, versículo 5. Si no hacíamos esas cosas, no viviríamos. Entonces, por eso Cristo le puso fin a esa condena, fin a ese establecimiento y a esa ordenanza inherente y esencial a la ley. Y por eso damos gracias a Dios, porque Cristo nos ha librado de la ley de Adán. En este caso de Romanos capítulo 6, cuando habla de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a eso. Ya no estamos bajo la condenación que nos trajo Adán. Ya no estamos bajo esa ley que rompió Adán. Ahora estamos bajo la gracia de Cristo, ¿sí? Ese contraste es entre el primer Adán y el segundo Adán. Pero hay personas que aquí nos acompañan que todavía puede ser que estén bajo la ley. Por eso Romanos 3 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ¿qué? Bajo la ley. Para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí claramente se dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A toda la raza humana o exclusivamente a los judíos? ¿Por qué podríamos decir que le está hablando a toda la raza humana? Por el contexto, hermanos. Aprendamos a leer en contexto. Cuando usted lea un contrato, cuando usted mire, por ejemplo, un código procesal, cuando usted mire, por ejemplo, una ley, la ley 1480, que no puedo dormir sin ella, la Constitución tiene que leer en contexto, hermanos. Ahí el contexto dice, pero sabemos, Romanos capítulo 3, versículo 19, por favor, si quieren, búsquenlo. Romanos capítulo 3, versículo 19. Capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, el versículo es 3, 19. Vuelvo y repito, capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, habla de un solo temario, y el temario es la condenación del hombre. No hay justo ni uno. Ese es el condensado o el sílabus de todo lo que ha expuesto Pablo en 3 capítulos. Y dentro de esto llegamos al versículo 19 que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca, no solamente la boca de los judíos, sino que toda boca se cierre. Y no solamente los judíos, sino todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, no dice ningún judío, no, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, ahí es claro que hay personas que todavía están bajo la ley. La pregunta es si usted todavía está bajo la ley de Adán. Si usted está bajo la ley de Adán, no le queda nada de consolación. El panorama es desértico. En esta semana estaba mirando un juicio norteamericano. Llegan y entran una partida de sinvergüenzas, que fueron los que causaron la crisis del 2008, que fue a nivel global. Para algunos que me entiendan, la crisis del 2008 a nivel económico en el globo es como hoy en día la pandemia, ¿sí? Lo que ha causado a nivel económico. Y esa partida de sinvergüenzas van y se sientan ahí, delante del juez. Y entonces el juez le dice, usted llevaba a la gente a adquirir acciones que estaban en bancarrota. Usted lo sabía. Y sin embargo, usted lo hizo. ¿Qué piensa de eso? Creo que está haciendo buen día. ¿Cómo así? Responda a la pregunta, lo que se le ha dicho. Y entonces vuelve y titubea. Y entonces pasan al segundo paciente. Le dice, usted recibió un correo en tal fecha hablándole de que estos títulos de valores eran basura.
¿Usted qué piensa? Lamento un correo así, lamento que eso haya ocurrido. ¿Sí me entiende? O sea, te dicen, ¿cuántos 2 más 2? Creo que Millonarios va a ganar mañana. ¿Qué tiene que ver Millonarios con 2 más 2? ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Está uno en la predicación, usted está condenado, usted va para el infierno, usted no le espera nada más, ¿no entiende? Y usted con otra película en la cabeza, tengo que llegar ahorita y cocinar las ollas del almuerzo de mañana, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces, esta gente causó que el mundo se fuera en quiebra en el 2008. Esas fueron las famosas hipotecas en Estados Unidos, eso fue terrible, un crash económico tenaz. Mucha gente eh, perdió su casa. Y de esta manera, hermanos, nosotros tenemos que entender de qué nos libró Cristo. Mire, hoy Cristo está acá, está rogándole por su salvación, está pidiendo que le abra las puertas de su corazón, que lo deje entrar a su vida. Pero ese mismo juez, ese mismo Salvador, mañana será su juez. Y ese día de mañana no le va a perdonar una. Así usted hoy, perdón la expresión, se haya hecho el pendejo, como lo que pasaba allí en ese juicio, que si yo no veo eso no lo creo. Si yo lo veo en la película, es una película, pero era un video que fue transmitido en vivo, era real, perdón, video, no, una realidad de ese juzgado. Y el juez no le perdonó. ¿Qué? No entiende. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos. ¿De qué manera nos tiene que hablar el Señor? Y todavía nos hacemos como que eso no es conmigo. No, usted no entiende que está condenado, que va para el infierno. Yo entiendo que un niño no me entienda que A más B todo al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2AB por más B al cuadrado. Yo entiendo perfectamente que no me entienda eso. Y hasta yo no entiendo, yo no entiendo cómo entiendo eso. Pero lo que no está bien es que un niño diga, no entiendo que necesito a Cristo. Eso no lo perdono. Porque es claro que usted necesita a Cristo, tanto desde la persona más adulta en la congregación como desde el niño más pequeño. Entonces, ¿qué tiene que hacer un niño? Venir a Cristo. Tiene que rogarle a Cristo para que lo salve. Así sea un niño bueno, tiene que venir y rogar por su salvación. Si no ruega por su salvación, va a ser precisamente como esos sinvergüenzas que estaban allí en ese juicio. Se está haciendo el pendejo, como que no es conmigo la vaina, si es con usted. ¿Cómo toca decirle? ¿Cómo toca hablarle? Que el Señor tenga misericordia, hermanos, porque el Salvador de hoy precisamente es el juez de mañana. Él hizo una obra magna y gloriosa para usted. Por eso hoy bien decía la persona que estaba presidiendo, como en otras ocasiones otros hermanos lo han hecho, con amor eterno te ha amado. Usted es como ese Judas que prefiere, o como ese Esaú, que prefiere un plato de lentejas al divino amor de Cristo. ¿Es usted así con el Señor? Que el Señor tenga realmente misericordia de nosotros. Dejo ahí solamente el primer punto, hermanos, y voy a leer simplemente otros versículos que afirman que Cristo le puso fin a la ley. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos libró o abolió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿sí ve? La abolió o la quitó para nosotros, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 2:4, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿sí ve? Toda el acta que venimos cargando desde nuestro padre Adán, quitándola de en medio y llevándola en la cruz.
Por eso el versículo 15 de Efesios 2 decía, decía, derribando en su carne las enemistades, aboliendo, quitando, poniendo fin a la ley de los mandamientos, a la ley de Adán, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Bueno, la ley de Adán y la ley de Moisés, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz. Hermanos, esto no es judaísmo barato, no es judaísmo mesiánico barato, no. Esto no se trata de que Cristo vino a enseñar que no había que guardar la ley, no. Cristo cumplió la ley y Cristo, por haber pagado con un sacrificio alto todos los requerimientos, todas las deudas que teníamos con la ley, es que Cristo nos ha redimido y le puso fin a la ley. Por eso es que nosotros no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque simplemente Cristo es mostrado como un maestro que ya enseña que ya no hay que guardar la ley. No, como enseñan los judíos mesiánicos. No, es porque Cristo fue el sacrificio que cumplió la ley y satisfizo todas las demandas del juez supremo, que es Dios Padre. Entonces, de esta manera, que el Señor tenga realmente misericordia de nosotros y nos dé un corazón para realmente amarlo a Él. Señor, te damos gracias porque realmente solamente en ti hay justicia. Solamente tú eres bueno. Solamente Dios es bueno. Señor, rogamos por la salvación de nuestras almas. Rogamos que tengas misericordia. Pedimos que tengas compasión. Rogamos, Señor, porque vengas sobre tu pueblo con poder. Señor, no queremos un cristianismo artificial. No queremos, Señor, un cristianismo pragmático, de ritmos musicales, de shows en el púlpito. Señor, queremos ver el poder del Espíritu Santo viniendo de manera gloriosa sobre nuestra nación. Pedimos, Señor, por salvación de almas. Rogamos, Padre, porque abras los ojos de los que están ciegos, porque saques de la cárcel a los que están cautivos, porque quites la venda, Señor, que está puesta allí. Señor, que más personas puedan conocer al glorioso y divino Salvador, Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, en los méritos de Cristo, y te damos gracias por Él y solo por Él. En